Hola Paquito, buenas tardes, ¿cómo estás? Si abrimos tu micrófono, adelante, por favor. Listísimo. Sí, sí, Buenas- sí, es que exactamente, Morphy no se equivoca, entró una llamada tóxica. No, no es cierto. Exacto, muy bien. Buenas tardes Paquito, buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Qué gusto que estén en esta ya, como hemos dicho Paco, cita acostumbrada de cada jueves por la tarde, ¿no? Sí, oye, qué barbaridad, ¿no? Aquí lloviendo y todo esta cuestión, ¿verdad? Así es Paco, y bueno, para todas y todos, la verdad es que, pues bueno, siempre tenemos unos temas muy ricos, como dice Ulises, que se estará uniendo con nosotros en unos minutitos. Pero bueno, hemos hablado, Paco, y todas y todos, desde diferentes vertientes, ¿no? Desde la parte técnica en la cuestión de los negocios, finanzas, procesos, innovación, producción, cadena de suministro, ¿no? Hemos hablado también acerca de las diferentes variables y vertientes que tienen que ver con la parte humana y las soft skills y la cultura organizacional y los climas laborales y lo que tiene que ver con las relaciones. Y hoy, Paco, dándole vamos a decirlo así, un refresh también a muchos de los temas, estamos hablando de los ambientes tóxicos en la organización, ¿no? Y estos, cómo es que se dan. La semana que entra estaremos viendo cómo gestionarlos y cómo trabajarlos. Y la verdad es que para todas y todos, y Paquito, yo creo que podemos tener mucha estructura, y bien tú lo mencionas siempre en esta frase, ¿no? De que la cultura pues se come, o como decía Ludivina, se desayuna de un bocado a la estrategia, pues Sí, sí, sí. precisamente tiene mucho que ver en el cómo se delinea el día a día de las organizaciones, qué tan conscientes estamos. Y hoy vamos a tener para todas y todos mucho espacio para poderlo comentar. En esto de cómo se dan, Paco, yo creo que también hay que analizar los alcances, cuáles son las corresponsabilidades, qué sucede para que se den, qué hacemos o dejamos de hacer, o qué pasa o qué deja de pasar para que se lleguen a esto, pero la verdad, y ahorita comentábamos antes de entrar con todas y todos al aire, decíamos, bueno, cuántos datos, cuánta información hay, y cómo es un tema que está pues puesta a punto, porque la verdad es que mucha gente que la pasa muy mal en las organizaciones, y yo siempre tengo una frase: cuando estas organizaciones y sus procesos y las políticas y las normativas se ven secuestradas por voluntades, por no decir berrinches, la verdad es que las cosas se ponen de a peso, ¿no? Pero lo estaremos viendo, y la parte propositiva es analizar, incluso también yo que tanto participo en ellos, ¿no? Porque la verdad es que la naturaleza humana es muy compleja, y el día de hoy se trata, y hablamos mucho de objetividad y de buen manejo de equipos y de comunicación franca y de transparencia y de valores y la parte axiológica de cómo nos llevamos, pero ¿qué tanto esto realmente se convierte en realidad? ¿No, Paquito? ¿Cómo ves? Uy, maravilloso esa entradita que diste, porque fíjate que hay diferentes ángulos de cómo poder entrarle a este temita, ¿no? Así es. El uno de ellos, pues yo quiero recordar ese viejo dilema de postura versus interés. Otro viejo dilema de poder versus autoridad, mucho eludiendo a Max Weber, entre otros, ¿no? Ah, Autores y todo. Pero bueno, yo creo que has entrado perfecto en el sentido de que cuando la organización o el clima o la cultura está secuestrada por voluntades, sí, entonces me da la idea que el individuo, si tiene poder, no necesariamente autoridad, ejemplo, el dueño, la dueña, claro, y entonces sus comportamientos son tóxicos, ya definiremos en un ratito más qué es esto, así pues es. bueno, pues la causalidad, es decir, la causa-efecto, pues cómo puedo entender un progreso armónico cuando hay una falla de sintonía en el grupo, ¿no? De tarea. Así es. Y segundo, recuerdo en esto de secuestrado por voluntades, que ya es frase mía, ya no es tuya, ¿eh? Ya Por favor, me la adelante, acabo de adelante. apropiar yo otra vez. Este, en la cuestión de que a mucha gente se les olvida que en una organización que avanza en el tiempo, se Sí, requiere una estructura organizacional, ¿no? así es. Porque te puede dar el burnout que ya nos explicabas hace como un año en un cóctel. Ojalá lo retomemos eso del burnout. Me acuerdo que lo platicaste, Enriquito, muy magistralmente. Pero bueno, la gente, pues estamos amarrados una pata como subordinados, no tanto como colegas,
compartiendo una propia visión, un mismo clima. Y bueno, por un lado, pero por otro lado, fíjate que preparándome para la reunión de hoy, súper Sí, coctelazo con doble aceituna, sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. Consultaba en San Google, ¿no? Oye, San y Google, ya dicen ves por en ahí el Wikipedia, martini, ¿no? Shake it, no stir, ¿no? ándale. El San Google, San Wikipedia nos rescatan de muchas cosas, sobre todo cuando hay fuentes primarias de información. Mira, Claro. ya se unió Ulises, ya está Querido aquí con Ulises, nosotros. bienvenido, estamos calentando motores. Eso, ¿cómo están? Buenas tardes a Buenas todos. tardes, manito. Estábamos comentando que, dado este tema, investigué y cuando tú le pones ambiente laboral tóxico a San Google, me aparecieron nada más la friolera de 3.460.000 citas Ahí en nomás. menos de un segundo, 0.5 de segundo. Bueno, pues entonces yo creo que ya el motor de búsqueda de Google sabe mis preferencias, pero déjame compartir nada más dos para pasar el micrófono, ¿no? Sí, La adelante. una, que es de Dinero en Imagen, bueno, que es una página muy solicitada, coloquial, ¿no? Voy a aprovechar y le hago éticamente referencia a ellos, ¿no? Ellos dicen un ambiente laboral tóxico es aquel donde hay líderes autoritarios. Yo ya cuestionaría si ser autoritario representa ser líder, ¿no? Pero Claro. bueno, ese es un concepto muy personal. Coma, irrespetuosos. Ahí Wow, nomás. ¿no? Entonces, el octavo de la Ley Federal del Trabajo, que el empleado es una persona que presta un trabajo, una persona física que presta un trabajo subordinado a un patrón, pues entra mucho en sentido de que, pues, si tú eres subordinado, vas a estar en una estructura laboral. Sigue aquí, que no se comunican asertivamente, no Ujú. saben regular sus emociones y que continuamente amenazan o infunden miedo. Fíjate, fíjate qué elementos tan ricos tiene esta conceptualización. Y bueno, Incluso si quieren, porque vamos ya llegó Ulises, ya. acotando el tema, porque está muy interesante, Paco, lo que mencionas, cuando un líder no tiene una comunicación asertiva. ¿Y a qué se refiere precisamente con la asertividad? Porque no es lo mismo una comunicación efectiva que una Ujú. comunicación asertiva, ¿no? Platicábamos el día de ayer en una conferencia, me decían, bueno, ¿cuál es la diferencia? Y yo, mira, es que la comunicación efectiva habla precisamente de mandar el mensaje correcto a la persona correcta, de la forma correcta, en el momento correcto. Bueno, está Y bien, por el eso es canal correcto. por el canal correcto, es pegarle al blanco, en pocas palabras. ¿Sí? O sea, ponemos la diana y pues pegarle al blanco, esa es la comunicación Y efectiva. quedamos en cuarto lugar en los Olímpicos y en medalla de cobre en otros, ¿no? O sea que sí Cobre sabemos aparte, leer es de la diana. bronce. Pero bueno, el punto es la diferencia contra la comunicación asertiva. La comunicación asertiva, bueno, tiene que empezar con el tema de me respeto yo con mis Ujú. palabras y segundo, te respeto o respeto a la contraparte con mis palabras. Así Es es. un tema de respeto. ¿Y qué pasa cuando este líder, pues, rompe este respeto? Entonces se vuelve un ambiente tóxico. ¿Sí lo ves? Un ambiente ofensivo, un ambiente que va a dañar la relación y, por supuesto, va a dañar la confianza en el equipo de trabajo. Así es. Pues por eso, muy bonita referencia y definitivo, es uno de los elementos que puede detonar un ambiente nocivo y dañino en la organización, en el equipo de trabajo. Exactamente, exactamente. Y en esta parte, y bien como lo dices, en esta, vamos a decirlo, multivariante concepto que acaba de comentarnos Paquito, pues bueno, la parte del respeto, por un lado, como bien dice Ulises, el liderazgo por el otro, y ahí voy a comenzar a ponerle igual, como dicen, pólvora sobre la mesa, pero también por otro, la parte de la cultura, el día a día, y yo diría la corresponsabilidad, fíjense muy bien, para empezar precisamente de los directivos o líderes, ¿no? Hoy en la mañana, o sea, no lejos, hoy en la mañana, entre algunas sesiones que tuve con mentoring y demás, me habla otro cliente y me dice, Enrique, tenemos que hablar la semana que entra, yo lo convoqué para decirle, oye, necesitamos trabajar varias cuestiones de ambiente y de clima, ¿no?
Y dentro de ello me decía que dos de sus directivos, porque él es el dueño, le habían comentado que veían así como que muy turbulento el ambiente, que tenía tiempo que no lo veían. Y yo lo único que le contesté, porque la primera aproximación que tuve con sus líderes, le digo, pues sí, ¿no? Porque pues el grupo directivo hace 2 años y medio que lo conocí, pues la primera impresión que tuve, y no muy inequívoca, es que eran unos chismosos. De entrada los líderes. De entrada los líderes. Y Pues es entonces que le qué dije, ambiente tan nefasto, o sea, donde la comunicación es tan informal que pues entonces el radiopasillo es el estándar, ¿no? así es, de corre, ve y dile y a ver quién tiene la razón y con quién hago hasta el contubernio, ¿no? Entonces se quedó sorprendido, me dijo, oye, no me digas eso. Le digo, bueno, hemos estado trabajando en certificaciones, tenemos más mercados, desarrollamos productos, tenemos reconocimiento internacional, pero un chismerío sabroso, ¿no? Y yo decía que en un ambiente tóxico, va otra frase, Paco y Ulises, y que aplica y que todos nos la sabemos, bueno, son dos, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, el que permite. Y otra, no tienes tú la culpa de lo que me haces, sino yo también que permito y doy espacio a que eso suceda y que me lo hagas, ¿no? Y ahí hablamos no de ponernos en una confrontación directa, sino ser claros, asertivamente comunicar, manifestar malestares y a tiempo saber pegar el grito. ¿Cómo ven? Pues mira, ahí tomando estos dos concurrencias que dan Ulises y tú, ¿no? Me Sí, encanta esto de la asertividad, como lo precisaste, Ulises, ¿no? Porque también tiene que ver con el tiempo, ¿no? Yo digo que la comunicación también debe tener un momentum, Enrique, por lo que dices. O sea, claro, tiempo, espacio, porque ahorita en entornos buca, pues de pronto puedo gritar, pero no con un tono amenazante, como claro, ya diría uno de los grandes filósofos, ¿no? Atrás de los actos del ser humano hay dos cosas, cuando menos, la intención y la intensidad. Mi intención de gritarte es precautoria, preventiva, es de alerta, no es de moving, no es de amenaza, no es de alcoholizar el ambiente, ¿no? claro. Es que no hay tiempo y te estoy viendo distraída, distraído, en un Ujú, momento crítico que primero tu seguridad, ¿no? Y claro, después, bueno, la calidad del producto, si así lo queremos ver en ese estricto orden, ¿no es cierto? así Pero es. bueno, y ya que mencionabas, Enriquito, toda esa cuestión, sí, Ulises, pero también hay Radio Pasillo o Radio Bemba en otros países que nos pueden estar escuchando, pero cuidado, porque la gente tóxica, ¿no? Tiene un lenguaje viperino, ¿no? Así Tiene es. una lengua bífida. Hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y está siseando. O sea, que las escaleras se barren más fácil de arriba para abajo. No, no, no son bilingües, son bilenguas. Y solitos causan el malestar. Mira, tan sencillo como la división, no de tareas o de funciones, ¿no? Taylor o Fayol, no, sino de poner silos en la organización. Es horrible cuántas organizaciones nos han tocado, Enrique, Ulises, donde hay comedor ejecutivo Claro, y el claro, comedor de los otros, donde hay oficina directiva y tu escritorio ahí abajo de la escalera junto al almacén, ¿no es cierto? O sea, cuando hay división, no se entiende que el centro, pues, es el talento humano, no ni siquiera el cliente externo. así es. Para tener clientes número uno, primero hay que tener gente talentosa número Por uno. supuesto. Por supuesto. Pay peanuts and get monkeys. Bueno, ahí le paro para pasar el micrófono. No, Ya me buenísimo, pero acelero. fíjate, entrando en materia del ambiente tóxico, entonces una de las primeras conclusiones es que el ambiente, pues, lo pone la cabeza, o sea, porque es el encargado de la comunicación, de la cultura organizacional, es el primero que tiene que poner el ejemplo para que entonces la cultura venga en cascada y se generen estos ambientes mucho más amables. Pero ¿qué pasa cuando el líder es una persona tóxica? ¿Qué pasa cuando el líder tiene una pésima comunicación? Hace un ambiente de mucho estrés dentro de la organización, se piden cosas que a la mera hora no se revisan, o que no son relevantes, ¿no? Para el contexto de lo que está sucediendo en la organización, pero sí deja el estrés dentro del equipo. Lo que Claro, termina pasando es que la gente se desespera y terminan renunciando. Digo, hemos platicado varias veces, ¿no? Que el 80% de la gente que se va de una empresa se va porque tiene un mal jefe.
Así es. Porque tiene un ambiente tóxico, que tiene un ambiente que no es un ambiente ni siquiera de desarrollo, al contrario. O sea, lo están oprimiendo y no le permiten pues, crecer o desarrollarse, ¿no? Así es, y fíjate que es ahí donde hablaba yo, Paquito y Ulises y todos, de esa corresponsabilidad, por supuesto, y ustedes que están y que hemos trabajado mucho, Ulises, que te toca construir, Paco, también la parte de los gobiernos corporativos, desde la visión precisamente de esa alta dirección, que desde ahí tiene que estar establecido el tipo o perfil de colaboradores que quisiéramos tener en la organización, pero a veces no se voltea a ver el tipo de directivos que quisiéramos también tener. Quisiéramos tener, porque son realmente el problema, el detonador de la bronca en estos ambientes pues es la cabeza, es el director, ¿no? Así es, así es, así es. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, tomando en cuenta que en un mundo perfecto, si se considerara eso, ¿verdad? Pues el punto interesante es decir qué tanto realmente sí lo convierto en una realidad y lo sé permear, o sea, es decir, lo sé cascadear a modo de que así se entienda y que a la primera situación que surja, no deje yo crecer como bola de nieve este ambiente, al grado de decir, como en la mañana este cliente que decía, no, bueno, la verdad es que sí, ya urge hacerlo. Le digo, pues si lo hemos venido comentando, nada más que cuando nos volvemos permisivos o de la vista gorda ante ese conflicto, pues es ahí donde es caldo de cultivo para que este ambiente de confrontación, de chisme, de rivalidades y sobre todo hablando de la ontología del lenguaje, de juicios sin fundamento, le peguen tremendamente a la parte del día a día de la organización. Y una segunda, Ulises, pues el impacto que tiene hasta en los resultados económicos, financieros y en general, ¿no? Porque esto cuesta. Definitivo, definitivo. Incluso, mira, ahí te va un ejemplo, una empresa donde el director, pues es el típico empresario que concentra el poder y las actividades en él mismo, ¿no? Así es. Y entonces no delega y no empodera tampoco a la gente, pero lo que sí hace es que le pide una tarea a una persona, Ujú. pero como esa persona se tarda un poco más, se la pide a otra persona más, a alguien diferente. Así es. ¿Qué termina sucediendo? Lo que termina sucediendo es que tiene a dos personas haciendo la misma actividad y que en el proceso se dan cuenta que se les pidió la misma tarea y en lugar de aliarse y conseguirla, no compiten porque Ajá. el patrón me la pidió a mí. Y entonces es un ambiente competitivo, tóxico, destructivo dentro de la organización. Estamos perdiendo recursos, estamos perdiendo tiempo haciendo actividades que no les corresponden, pero que al final del día en desesperación, este líder, ¿no? Con grandes comillas, pues le encarga la misma actividad a dos personas o a tres personas. Así Pues es. tiene a toda la organización corriendo para algo que para él aparentemente es urgente, pero que no lo es. Así es. Entonces está destruyendo el valor y está haciendo un desastre en la organización, ¿no? Destruye valor bueno, se genera la consecuencia de tener ya no solo un ambiente, sino empezar a conformar una cultura tóxica, ¿no? Como lo hemos dicho. ¿Cómo ves, Paquito? Correcto, correcto. Bueno, pues mira, yo creo que aquí cabe el concepto del autoboicot, porque qué tan consciente está esta persona, en el caso que menciona Ulises, director, directora general, que es el tóxico es esa persona misma, es la misma persona, pero se puede o no dar cuenta. Sí, Y lo peor es que la causalidad, al no darse cuenta, puede caer en cosas pues nefastas, muy tóxicas, por incrédulo, por estúpido, ¿no? El sí. imbécil nace, el estúpido se hace en la vida, yo creo, ¿no? Pues sí, mano, es una estupidez y se mide con el riesgo financiero, ¿verdad? Porque al Claro, final del impacto. día la destrucción de valor se ve reflejada, la toxicidad, si así se puede decir, Claro. en los estados financieros tarde o temprano. Y si los comparo contra la competencia o contra el leverage, el apalancamiento de mercado, esta gente tóxica normalmente está en silos, normalmente destruye más valor. O sea, es el síndrome de la rana hervida de Peter Senge, ¿no es cierto? Sí. Muy ¿No? buena, muy buena. Pero fíjate, en ese aspecto, y tomo lo tuyo, Enrique, de que decías, tanto peca el que mata a la vaca, ¿no?
Porque si yo soy subordinado y tengo miedo de perder el trabajo en esta época COVID-19, que no Ujú. hay trabajo y no hay buen trabajo, entonces voy a ser yo parte de lo que mismo que acuso. Me Ah, subordino, me agarro de la pata del escritorio, dejo que me golpeen, hago como que me pagan y yo también hago como que trabajo, ¿verdad? Y en esa mediocridad, para que se den cuenta, hay algo peor, que ya lo decía Ulises, si yo soy, como dicen en Ecuador, cepillo, ¿no? Si yo soy lambiscón, el mexicano, si yo soy rastrero y además soy de los sabuesos del director, es decir, soy el Sí. rompeolas, no sí, hago un carajo, pero soy parte de su equipo porque le llevo el chisme, le llevo la onda. Entonces, Claro. imagínate el peligro que hay ahí respecto a la estructura. Pero yo diría, hace tiempo me autorizaron ustedes a acuñar un concepto que le llamé re-empowerment, ¿no? ujú, Mucho de Peter Block, ¿no? De empowerment viene de arriba para abajo, ajá, facultarte para que tengas poder de decisión en la acción. Pero el reempowerment nos lo inventamos cuando dijimos también el empleado puede darle poder y autoridad al jefe, porque en realidad la autoridad viene de abajo para arriba. El poder viene de arriba para abajo, según Max Weber, en una pirámide de estructuras, ¿no? Entonces, aquí al punto que voy es, ¿y qué tanto tú tienes la habilidad profesional de invitar a comunicarte asertivamente con ese jefe o dueño tóxico, encontrar el momento, tiempo, espacio para comunicarte con él y centrártelo, como diría Martin Seligman en su psicología positiva, ujú, una retroalimentación positiva? A ver, Enriquito, serás el jefe, pero dame oportunidad de darte una retroalimentación 360, es decir, de tu empleado a ti. ¿La aceptas? así es. Puede ser el domingo en su casa, puede ser en un ambiente neutro, o debe de ser, y en ese momento le digo los elementos, el causa-efecto, el por qué, la razón del contexto y la situación que estoy criticando. Y como yo lo he hecho en la práctica profesional, cuando veo la jeta de la persona, imagínate, cuando se va transformando su lenguaje corporal, se pone jetudo, ¿no, Ulises? Y le digo, mira, y no te preocupes, aquí en mí está mi carta renuncia firmada y sin fecha. Tengo el valor civil de decirte la retroalimentación porque no soy tu subordinado, no soy tu empleado. Yo pretendo ser un líder en formación porque quiero ocupar tu puesto en un tiempo dado. Y lo que estoy viendo de ti no me está gustando mucho. Si quieres que me retire, no te preocupes. No te voy a costar un centavo por la Ley Federal de Trabajo. Ponle fecha y tú dime a quién le entrego mi trabajo. Yo he hecho eso y yo quiero decirte que he reeducado a varios jefes que aún siguen siendo mis amigos, porque tuve la sensatez y la prudencia de no caer en ese pecado que comentas, Ulises, Ujú. o tú, Enrique, ¿no? De ser un chismoso o un subordinado que yo viendo un efecto, espérame, primero yo soy institucional, trabajo Correcto. para la empresa, no para ti, aunque sea tu empresa. Pero es que Segundo, soy también se tiene que educar al profesional. jefe, Paco. O sea, tienes que aprender a educar también al jefe. O sea, ¿Cómo tienes que lo tener, reeducas, Ulises? pues claro, o sea, el punto es que tiene que tener la humildad suficiente para reconocer que pues no es buen jefe. O sea, y ese es el punto. O sea, no nacemos sabiendo estas cosas. Y nadie nos enseña a estar en una posición de liderazgo o estar en una posición de mando y vamos aprendiendo en el camino. Y lo triste es esto, o sea, que no aprendan a reconocer que no saben Así es. o peor, a que creen que saben, ¿no? Y entonces el Ajá. ambiente todavía es peor, es mucho más tóxico, ¿no? Porque él cree que está haciendo un buen trabajo y Y lo que está déjame te lo sucediendo digo, es un perdón que te desastre, ¿no? atropelle ahí, paréntesis, pero lo estoy haciendo como consultor profesional certificado en gobierno corporativo, como bien dices, Enrique, ¿no? Ajá. Y o como consultor corporativo que soy. Si un cliente tiene esto, mi misión es realinearlo. Si Claro. esa persona no quiere, pues también yo puedo seleccionar quién es mi cliente. No Exacto. nada más una organización de relación jefe-empleado, Ulises. Claro. ¿No? Sino también profesional. A ver, papá, ¿no?
Si tú no me escuchas, no me entiendes, pues ya sé dónde está la bronca, ¿no? Y aparte, mira, ahorita mencionabas acerca del empowerment y del reempowerment, ¿no? Pero lo interesante del empowerment, hay un elemento, un ingrediente muy importante cuando estamos hablando de empoderar al equipo de trabajo, y que puede ser una de las causas pues, más tóxicas dentro del mismo equipo y en el ambiente de la organización. Y este elemento me refiero al balance entre lo que es la autoridad y la responsabilidad. Es decir, líder tiene que tener la gran capacidad de poder asignar la responsabilidad y la autoridad correcta a cada miembro del equipo. Pero para poder ejemplificar esto, síganme un poquito. ¿Qué pasa cuando en una organización, en un equipo de trabajo, le das toda la autoridad a un subordinado, pero no le das responsabilidad? Así es. Y vamos a los extremos, ¿no? Vamos a jugar a los extremos. ¿Qué pasa cuando le doy toda la autoridad, pero no le doy la responsabilidad? Haces un tirano. Si lo ves, un tipo que toma decisiones en su área, pero no se hace responsable de nada. Vamos por el otro lado. ¿Qué pasa ahora si le doy toda la responsabilidad, pero no tiene autoridad? Y es lo que comenta Enrique, ¿no? En el chat. Dice, bueno, pues la frustración inmediatamente. ¿Por qué? Claro. Porque el tipo tiene toda la responsabilidad, pero no tienes autoridad. ¿Cuántas veces no ha pasado que te invitan a la junta, ¿no? Llegas a la junta representando a tu jefe, te dicen, no puedo ir, ve tú. Y entonces llegas y la primera pregunta que te hacen es, ¿y dónde está tu jefe? Y tú así, bueno, ¿y qué diablos estoy haciendo aquí, no? O sea, me siento estúpido participando en una junta donde últimamente lo que yo diga no es importante, ¿no? Claro. Y entonces estás frustrando al equipo de trabajo. Yo te pregunto, ¿cómo es el ambiente con un equipo frustrado? Pues es tóxico inmediatamente. Por supuesto. Lo que termina pasando, la gente se va. Por eso es importante que en la posición de líder tienes que aprender este balance, este dominio entre la autoridad y la responsabilidad. Es decir, saber acotar de acuerdo a la responsabilidad de cada quien, la autoridad que debe tener. Claro. Y fíjense ahorita de los dos que mencionaron estos puntos, me acordé de los cuidachambas, ¿no? O sea, aguas, ahorita que hablabas, le doy autoridad sin responsabilidad o responsabilidad sin autoridad. Y bueno, súmale al lambiscón cuidachambas, ¿no? O sea, no, hombre, bueno, este cuate se siente el segundo socio de la organización, porque aparte explícitamente le dijeron, tú eres mis ojos y mis oídos allá afuera. Y es la persona que más impacta a descomponer un ambiente laboral. Porque la gente se está cuidando del tóxico del tipo ¿no? El lambiscón, ¿cómo le llaman? El chivatón, etcétera, ¿no? O sea, el que va con el chisme, con el jefe, pues la gente se está cuidando de él todo el tiempo. Así y entonces es un ambiente nefasto, de todo el mundo está cuidando la espalda. Entonces, ¿no será que una de las primeras cosas que debemos de tener como preauditoría de clima y de cultura es identificar si hay organigrama o tenemos un organidrama, ¿no? El organización. Es un drama, ¿no? Por donde lo veas. Es una telenovela, es un reality show, ¿o qué pasa? ¿Y saben qué? Lo que sucede en esos ambientes tóxicos es que si tú ves los mails, la computadora o los papeles encima del escritorio, yo les pregunto, ¿cuántos de esos documentos tienen que ver primero con la construcción de valor y con el mercado externo, proveedores, clientes? ¿Cuántos de esos tienen que ver con asuntos internos? Una simple auditoría visual, tipo 5S que mencionas alguna vez, Enriquito, de ver, no, pues es que esto es una bomba de tiempo y más si tengo silos, ¿verdad? Y más voy a una junta horrible, sin agenda, a encontrar culpables, pues tengo una auditoría de clima y yo creo que el clima se mide con los ojos, los oídos y la nariz, ¿no? Claro. Para comenzar, ¿no creen? ¿No? Hay bronca, parece que hay bronca. Huele a pollo, camina como pollo, pía como pollo, ¿qué será? ¿Qué es? ¿No? Un guajolote, ¿no, güey? Tienes una broncotototota. Claro, y fíjense, y esto, ahorita que hablamos con este slide que está, bueno, indicadores de una cultura tóxica. Bueno, uno de ellos, y lo decías Paco, y yo creo que va a estar de acuerdo, Ulises, es esto, igual, el realmente conocer
la filosofía de la organización y entender que el trabajo que todos desempeñan en su área tiene un impacto hacia el cliente externo, claro que en el interno, pero es decir, la empresa tiene una misión. Es una cultura organizacional débil o tóxica, es aquella que también, ahora hablando de pollos y guajolotes, es cuando tienes un grupo de personas trabajando en una organización, pero son pollos sin cabeza y cada quien corre, ¿sí? Para donde se le da la gana. Entonces, no están identificando, uno, no están conociendo, otro, no están sintiendo y tercero, no están comportando como eso. Un segundo punto, adelante Ulises, adelante. No, no, adelante. es que efectivamente, para contribuir un poquito, pues sí, lo que sucede es que ponen a trabajar a la gente, pero no les dicen qué tienen que hacer. Así es. Y entonces, pues en este desconocimiento de las responsabilidades que se tienen que llevar a cabo, pues la gente también se siente frustrada. ¿Por qué? Claro, Porque no comprende, uno, qué es lo que tiene que hacer, o peor, el impacto de su trabajo en la organización, así es. Así porque es. no le ven la relevancia o porque nadie les explica la relevancia que tiene. Y entonces es donde vienen esos sentimientos de frustración y de abandono, decir, bueno, pues es que lo que yo hago no importa. Y como no importa, pues entonces lo hago mal o lo dejo de hacer. Exacto. Y les comparto una experiencia muy sencillita de esto. Estábamos, por ejemplo, dando un curso y siempre me quedo al final, porque entran las personas de intendencia y de limpieza, y los ves que pues es gente que se queda hasta tarde, es gente que se queda hasta deshoras, porque no Sí, terminamos, cuando estábamos en los salones de clase, no terminamos temprano, terminamos a las 9, 9:30, 10 de la noche, y estas personas están esperando afuera, y me pongo a platicar, y me dice una de ellas, me dice, pues que lo que yo hago no es importante. Digo, ¿cómo no es importante? Claro que es importante, pero ¿por qué va a ser importante? Digo, imagínate, tener que dar esta sesión de clase o esta reunión, de lo que sea, con una sala de juntas, un salón lleno de basura, porque aparte dejamos un desastre, ¿no? Cada clase, ajá, lleno de basura, que apesta, que no podemos estar cómodos, que no están alineadas las sillas, las mesas, etcétera. Pues gracias a ti es que podemos llevar una sesión con éxito. Bueno, de ver la sonrisa, pagó el comentario. Es decir, estoy seguro que esa persona, después de este agradecimiento, después de este comentario, su trabajo lo va a hacer con gusto. ¿Saben por qué? Porque entiende el impacto que tiene su trabajo. Porque alguien le dio un minuto de tiempo para explicarle por qué es importante su trabajo. Y que si no fuera por ellos, no podríamos hacer lo que hacemos. así es. Fíjate nada más, es dedicarle un poco de tiempo a la gente. Sí, y cómo los puedes marcar de por vida, ¿no? O sea, todo un tema ahí en donde te vas a la competencia central. No, usted no barre, limpia y trapea. Usted genera ambientes armónicos y agradables para que lo que me toca a mí hacer pueda continuar de la ¡Wow! ¿No? Increíble, ¿no? Increíble. literal, ¿no? Entonces, pues bueno, decíamos, esta parte de la cultura tóxica, no hay identificación con la filosofía. Segundo, no hay una comunicación. Tercero, no hay un trabajo en equipo. Cuarto, ¿sí? Las relaciones están realmente fracturadas y solo nos envuelve el esfuerzo individual por nuestro propio beneficio. Y quinto, que precisamente se genera un ambiente en el cual desafortunadamente se termina por declinar y decir, mejor me voy a donde a lo mejor no sé si me traten mejor, pero donde al menos respire yo de mejor manera un ambiente con tranquilidad, ¿no? Y con esto, si Fanny me ayudas con el siguiente slide, Ulises y Paco aquí y todos vamos a tener un pimponeo sabroso de cuáles son las características que delinean una cultura organizacional débil o tóxica, ¿no? Y pues aquí están estos puntos que vamos comentándolos, ¿no? Fíjate, el primero que está buenísimo, este desplazamiento de culpas, ¿no? No es mi culpa, es culpa del contador, ¿sí? Típico, ¿no? Sí, es culpa de alguien más, seguramente es culpa de producción. O sea, Así. siempre producción es el patito feo, ¿no? Entonces, la idea es que esto también genera un ambiente pues, espantoso, ¿no? Una cultura donde tienes que estar cuidando lo que dices y lo que haces, porque nada más está el ping-pong de culpas, ¿no? Así es, así es. Y previo el de responsabilidades. No, no, eso a mí no me toca. Pero tú sí tuviste la culpa, ¿no? Entonces, bueno, de ahí comienza un proceso tremendo, ¿no? Tremendo en el hecho de cómo la gente, pues bueno, rehuye a ambas, ¿no? O sea, a la culpa yo creo que todos le corremos, pero a la responsabilidad, me quedo también con esto que decíamos, delegamos con autoridad
pero también con responsabilidad o responsabilidad sin autoridad, ¿no? O sea, ahí va esa parte. Otro, el sobreempoderamiento de la gente. Aquel que no solo secuestra la voluntad, sino que desde su puesto es solo mis chicharrones truenan. ¿Cómo ven? Claro, la inflexibilidad, ¿no? No vengo En todos porque los... puedo, sino porque puedo vengo, ¿no? Ándale. Híjole, qué terrible, ¿no? Un tipo que se impone ante incluso las normas de la organización. O tipa, ¿eh, Ulises? Claro, claro. Se Sí, brinca, se brinca las reglas del juego y él impone sus reglas, ¿no? Dentro de la empresa. Y eso lo que hace también es pues, genera un ambiente y un entorno tóxico para los compañeros, incluso para el jefe, ¿no? Imagínate, pobre el jefe que tiene que estar aguantando que quiere poner sus propias normas, ¿no? sí, no, se vuelve terrible, ¿no? Y fíjense, y derivado de eso, pues bueno, a veces la dicotomía que se da en cuanto a, oye, aparte de esto es tratar a colaboradores de primera como de quinta y de quinta como de primera, ¿no? O sea, en donde se hacen los grupitos y demás, ¿no? Sí, no, terrible, terrible. Incluso fíjate cómo existen estos líderes que degradan al equipo, ¿no? O sea, que no les permiten o incluso concentran todas las decisiones en ellos. Así es. Eh, tengo el caso, precisamente, un director que pide que todos los comunicados de su departamento, todos, pasen a través de él. No, bueno. Y él tiene que autorizar todo lo que sucede en el departamento. Lo interesante es que su departamento son como 25 personas. Entonces, imagínate, yo quiero imaginar la bandeja de correo, va a ser una locura, ¿no? Sí, los 25 correos tienen que pasar a través de su autoridad, su supervisión. Él autoriza, supervisa todo lo que sucede en el departamento. Por supuesto, él es el cuello de botella. ¿Sí lo Claro. ves? Él es la persona tóxica. Y lo terrible es que ya del consejo están buscando la manera de dar las gracias. ¿Por Ujú. qué? Porque está entorpeciendo el ambiente, no solamente su departamento, sino la relación que tiene con los otros departamentos. Y lo que comentaba Paco, él está fomentando la creación de silos. Estos cilindros, ¿no? Donde almacenamos la semilla, donde no puedes mezclar la semilla. Entonces, ellos no mezclan sus actividades con otros departamentos porque se sienten únicos. Ujú. Y esto es un problema, y es un problema gravísimo, porque incluso pues, el área de responsabilidad que ellos tienen, pues es un área que tiene que ver con todas las áreas. Ellos son del área financiera, entonces imagínate que todo se concentra en esta sola persona y yo preguntaría, ¿qué va a pasar con ese departamento cuando este tipo no esté? Así es. Va a ser un caos aquello. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Y con estos datos, Paquito, de las lecturas que nos decías, yo creo que en mucho esta parte de los cotos de poder, y ahorita lo que decíamos, el radiopasillo, como tú decías, y el organigrama, ¿cómo es que cómo impacta y es un caldo de cultivo para el chisme, Paquito? O mejor llamado, informal information. ¿No? Mira, yo creo que aquí las culturas formales, informales entran como concepto en acción, Así ¿no? es. Porque sí vamos a tener culturas informales, eso somos seres humanos vivientes, ¿no? Ambiciones, expectativas, lo que tú quieras, ¿no? Ahí la gran sabiduría de empresas como las que menciona aquí Enrique Cruz, 10,000 empleados, pues en el tamaño llevas la penitencia, ¿verdad? ¿No? Si no tienes una institucionalización, una profesionalización en niveles, en procesos, en proyectos, pues bueno, vas a pagar el pecado ahí. Pero mira, déjenme proponer lo siguiente. Esto es intraempresa o intraorganización. ¿Qué sucede en el Código Penal de la Federación o en el derecho laboral cuando tú tienes un director tóxico que tiene personal que está ya contaminado? Yo les quiero decir del ecosistema social, Ujú, porque ujú. esto no debe de quedar aquí. ¿Cómo regresa esa empleado a su casa ese Claro, día? claro. Y no hablamos del que estimulaste hoy, Ulises, ¿no? Sino de que no tiene estímulos pero negativos, que lo castigan, que le chocan, que encuentran siempre culpables.
seguro su miedo consciente e inconsciente, sus miedos, van a crecer. ¿Cómo va a llegar a su hogar? Cuando su hija de 5 años le pregunte, papi, ¿cómo te fue en el trabajo? Entonces, el efecto del ecosistema, socialmente hablando, tiene una repercusión en la productividad del país en una manera que no se está midiendo. Esa persona tóxica debería de tener un juicio mucho más amplio socialmente hablando, porque está contaminando a todo un país. La gente miedosa no va a producir, Ulises, tú lo acabas de decir. Así es. No va a ser eficaz, eficiente. Llámale PIB per cápita, llámale el indicador micro, macroeconómico que quieras. Pero el pecado lo vamos a llevar todos, porque ese jefe, jefa tóxica, está mandando al país a tener un riesgo país muy alto, una atractividad país muy bajo, y en esa mediocridad vamos a tener un desarrollo de generaciones por Así una persona. Por un clavo se perdió el reino. ¿Cómo iba esa metáfora, Enrique? ¿No? así es. Así Entonces, es. yo no dejaría la sugerencia que en estas charlas de cóctel de negocios veamos también la influencia y el impacto que tenemos a nivel nacional e internacional. Claro. Nos está pegando por todos lados una persona tóxica. Ahora, márcale que esa persona tóxica está en los micronegocios, donde Uf, difícilmente tenemos acceso al tipo de trabajo de contratar a consultores, consejeros tan expertos como Enrique, como Ulises. claro, ¿Me claro. explico? O que no se unen en una cooperativa para contratarte 10 micronegocios, Ulises, para pagarte a ti, ¿no? O Enrique. Entonces, estamos viviendo en un polvorín laboral que no se está detectando. Entonces, yo quisiera poner un punto sobre la llaga, ¿no? Una economía que progrese empieza con su microcosmos, Sí, con la familia. Y si tengo personas miedosas en la familia, tú dime cuándo van a emprender, cuándo van a innovar. Jamás, jamás se van a Nunca, desarrollar, nunca, nunca. nunca, Pero nunca. es Entonces, imposible, en porque alguna conversación con la Organización Internacional del Trabajo, con la ONU, yo puse este dedo en la llaga y lo pongo aquí, porque me preocupa mucho como mexicano el que no puede influir en organizaciones para un cambio que ya se requiere radical. Ya necesitamos cirugía mayor. Ya está el sistema con cáncer. sí. No nos queda otra, chicos, más que estirpar de pronto ciertas cosas para que no tengamos metástasis o cáncer en otras partes del sistema productivo. O sea, estamos hablando de una toxicidad no nada más interna en la empresa, sino en un ecosistema que nos está influenciando a una mediocridad constante y eso nos manda para abajo. Cuando hay otros países que han cambiado hasta gobernadores con tal de tener declaraciones éticas, profesionales, productivas, asertivas, de inmediato. Y contra eso estamos compitiendo ahora. Y muy complejo, porque aparte mencionaste algo que considero yo fundamental. Creo que este cambio empieza en la familia. Sin O duda, sea, creo sin que duda. es el punto de partida. ¿Por qué? Porque si en casa el ambiente es tóxico, bueno, imagínate cómo será en la oficina, ¿no? Cómo es en los ambientes donde estas personas se relacionan constantemente. Entonces, creo que la primera transformación la tenemos que hacer en casa para así es. crear un ambiente de desarrollo, un ambiente sano, de productividad, de individualidad, de Un ambiente reconocimiento, de blindaje, Ulises. de blindaje, pero Que la y creo yo, persona no llegue lastimada del trabajo, que sea un claro, shelter, Claro, claro. claro, que sea tu refugio, ¿no? un Pero, refugio, claro. pero aparte considero yo que en casa estos valores se tienen que fundar y permitir la individualidad de cada uno de los miembros de la familia, para que cada quien, uno, sea reconocido por quien es y algo importantísimo, que sea libre de desarrollar lo que quiera hacer. Esa es la parte yo que creo que es importantísima, que tiene que empezar en casa. Y esto se verá reflejado en el trabajo. Esto se verá reflejado con los otros equipos de trabajo, con la gente con la que nos rodeamos.
Y es lo que nos va a permitir, pues, eliminar esta toxicidad en las relaciones personales si tan solo pudiéramos reconocer la gran fortaleza que tienen tanto en casa, ¿no? Como en el equipo de trabajo, en la oficina, en las actividades, en los proyectos que llevamos, los integrantes que participan en el proceso. Y de aquí viene la importancia de la asertividad como tal. O sea, en la medida en la que seas asertivo, es decir, respetuoso de las otras personas, yo creo que el ambiente se tranquiliza inmediatamente, ¿no? Así es. Porque permites estos desarrollos personales y profesionales. Por supuesto. Y fíjense cómo la base de este respeto del que hablan, curiosamente viene a los otros circulitos, ¿no? O sea, si quiero cerrar rápidamente lo que sea Paco, o sea, si empresarial, y ahorita vamos de regreso, Ulises, de la familia hacia adentro, pero sí también a veces es la empresa el último espacio donde la persona en un determinado momento puede cambiar, porque a veces ni en la familia lo encuentra. Y esto que decías, ¿cómo le haces si, decía Paco, si no fue reconocido, si fue sobajado, si le hicieron moving y demás? Es porque también tanto los líderes, antes que incluso los otros colaboradores, no le dimos la importancia a la persona por ciegos y por egoístas. Y entonces nosotros contribuimos a esa mala emocionalidad y a ese mal humor de la persona, citando a Pilar Sordo, una gran conferencista chilena, cuando habla de liderazgo y emociones, donde en efecto hay una corresponsabilidad de entrada y de salida, pero que bueno, bien lo dicen ustedes, se fundamenta en la familia, por supuesto, y curiosamente lo voy a decir, papás chismosos, hijos chismosos, papás Claro. violentos, hijos violentos. Digo, hay curvas de excepciones, pero la verdad es que el ejemplo arrastra y el núcleo familiar es el de mayor peso en este entramado social que dices, Paquito. De tal amo, tal esclavo, de tal jefe, tal empleado. Claro. Pero ¿quién va a romper los círculos viciosos, Enriquito? ¿No? Claro. Entonces, ahí, fíjate que trayendo a Daniel Goleman sobre su inteligencia emocional, yo preguntaría, ¿no deberíamos de tener una certificación para diferenciar un comerciante, un negociante de un empresario, que bien marcas, Enrique? O sea, ser empresario debería ser una certificación emocional inclusive, para Sí. tener ese control de Goleman, del emotional coefficient, del EQ, Uh-huh. pero también Goleman, acuérdense que propuso otro indicador, el SQ, el social coefficient, ¿no? O sea, Consciente ser social, claro. responsivo, Ulises, yo le agregaría la asertividad, no quedarnos en ser responsable, sino ser responsivo, es decir, acatar la misión que tiene una empresa socialmente hablando, que es Así es. el de sostener el empleo y la dignidad en el empleo, en colaboradores, no en subordinados, ¿no? Así es. Fíjate Y yo que, creo que ya empezamos con unas diferencias, no sé, de las 5 millones y cacho de unidades económicas de México, muy seria, ¿no? fíjate que el día de ayer les comentaba, tuve una conferencia con el Banco de Guayaquil y muy interesante porque discutíamos precisamente este tema de la inteligencia emocional. Y lo que decíamos, en el argumento que teníamos es que no nos enseñan la inteligencia emocional. Es Así algo es. que tenemos que enseñar desde que somos niños. O sea, imagínate cuántos años con esta carga emocional, con esta falta de conocimiento de cómo manejar nuestra inteligencia emocional, ¿cómo podemos vivir el día a día con esta losa llamada emociones todo el tiempo, ¿no? Entonces, perdón, discutíamos que esa es una materia que se tendría que dar en la primaria, Por supuesto. que tendríamos que fomentar desde que somos niños, para que entonces, cuando lleguemos a una edad de toma de decisiones, pues podamos utilizar esto como una herramienta poderosa, pues para resolver los ambientes y las situaciones que se nos presentan. Así es. Porque Y de vean que hecho, muchos de los detonadores de estas situaciones es un tema emocional, o sea, viene disparado por una emoción, ¿no? Ulises Goleman, perdón, Enriquito, ya te paso el micrófono, No, adelante, en adelante. su trabajo sobre liderazgo, marca lo que tú estás diciendo, marca que IQ, ¿no? O el intellectual coefficient nos sirve para lograr el trabajo. ¡Wow! ¿No? Qué competente eres. Pero los comportamientos se dan con las emociones, Claro. ¿no? Y ahí, Enriquito, tú eres nuestro doctora y danos clases porque Goleman en su trabajo de liderazgo y de inteligencia social lo Uh-huh. marca desde
1997, ¿no? En cuanto a la inteligencia social se refiere. Sí, ¿Cuántos países han hecho caso a esto? ¿Cuántos industrias, empresas dentro de los sectores industriales hacen eco del bienestar, del wellness, del así es. estar bien? Por supuesto, y tiene que ser una piedra angular de la estrategia en la organización, el bienestar de las personas, ¿no? Y más recientemente, hace 5 años, 4, saca Goleman el otro libro, que incluso les comento, estoy en un diplomado impartiéndolo ahorita y el módulo que nos toca es liderazgo resonante. Precisamente sigue Goleman en su estudio y habla de ese libro que se llama Focus, el mejor libro. Resonante, ¿no? Y el de Focus Focus, previo, está el de Focus y el de liderazgo resonante, ¿no? Y eso claro. resonante desde la analogía de la campana tibetana o la de aquí de la catedral de la ciudad, cuando y resuena armónicamente y contagia, pero cuando se encuentra paredes, ¿sí? Asimétricas, entendido como personas que no están en sintonía, pues se vuelve una disonancia y ahí va esa toxicidad, ¿no? Ahora, agarrándome de ahí disonancias terribles, el chisme, y hay que pararlo. El chisme lo tienes que parar, o sea, Oye, a ver, Enriquito, pero perdóname, aquí entre nos, ¿sí? ¿no? Como lo diría Kissinger en su Tratado de la Diplomacia, ¿no te convendría aplicar diplomacia, cabildeo? Porque eso, según Kissinger, no lo vas a lograr nunca, Uh-huh, porque son subculturas intrínsecas en el ser humano. ¿No claro. te convendría mejor usar diplomacia para entubar el chisme y usarlo a beneficio de mejorar la cultura de la organización? Por supuesto. Digo, palabras de Henry Kissinger, ¿no? ¿Tú No, qué y ahí te va. opinas? Y eso canaliza, obviamente, a decir que también los ambientes informales, cuando se saben canalizar con esta diplomacia y esta estructura, pues son completamente benéficos, ¿no? Y Y más entonces, que inteligencia puede ser sabiduría, ¿no? Aquí claro, de líder. claro, ¿de dónde viene? ¿Cómo lo entiendo? Le doy su justa medida y qué beneficio puedo sacar de esto. Por supuesto que es hasta un aprendizaje, ¿no? Otra de cultura tóxica y que va con esto, Paquito, porque para ser diplomático debes de ser maduro, tienes que ser objetivo. Pues también otra cosa que pega es la falta de madurez, ¿no, Ulises? Y esto también, pues es como lo vas obteniendo al paso de la vida, ¿no? Sin duda. Definitivo, o sea, ese es el punto, ¿no? O sea, es ir desarrollando estos elementos precisamente para no caer en estos ambientes y esta cultura débil o tóxica que deforma pues el objeto original que tenemos como grupo de trabajo y hacia dónde nos dirigimos. Y en esto de la madurez y la diplomacia, Paquito y Ulises, pues yo citaría el segundo acuerdo de Miguel Ruiz, en los 4 acuerdos, no te lo tomes a personal. ¿Por qué? Porque eso que sucede y que se me manifiesta en mi contra no quiere decir que me exima de alguna responsabilidad de algo que yo pude haber provocado, pero aquello que viene de otro, como bien dice él, viene de su propio infierno. Es decir, algo pasó, dejó de pasar con esa persona, algo se hizo, se dejó de hacer, para que yo tenga la objetividad de no tomármelo a personal y de ahí desembocar todavía una cuestión peor, ¿no? Dice que la que sigue me encanta y que sí, muchas implicaciones. De con la nómina no. ¿Cuántas cosas no se dan en una organización porque anda con el querer, porque se juntó con aquella, porque es su consentido, consentida, o porque eso es su amorcito ahí, ya sabes, ¿no? Híjole. Esto, o sea, qué complicado es. No, no, así no funciona, ¿no? Las relaciones dentro de la organización son criminales, ¿no? Así es. Comprometen, desvirtúan, cambia la toma de decisiones, destruye las relaciones con otros miembros del equipo y cuando termina esa relación todavía es peor, ¿no? Sí, claro, ¿Por qué? claro, Porque vienen las separaciones y bueno, esto es un drama espectacular. sí. Entonces, sí, no, no, definitivo. O sea, las relaciones dentro de la organización, las relaciones personales dentro de la organización, yo creo que es de las cosas más destructivas que podemos hacer o permitir en nuestra organización. Así es, definitivamente, ¿no? Porque tarde que temprano se va a perder la objetividad y al rato la pareja, cuando el jefe o compañero le llame la atención con justa objetividad y medida, ya lo va a tomar a personal, ¿no? Y se vuelve una vorágine de cosas tremendo, ¿no? Otro punto que pega, y fíjense cómo se nos va el tiempo, caray, falta de flexibilidad y respuesta oportuna. Eso cuando no solo en las capacidades productivas y operativas de la empresa, sino en la gente y en las culturas y los contextos, pues hace que se quede en una inmovilidad que pues mata también, ¿no? O sea, definitivamente ahí se da ese ciclo hasta de las culpas y las responsabilidades, ¿no? Lo cual, fíjate que
conjuntando todos estos elementos, vemos que hay una serie de recomendaciones importantes, creo que han estado saliendo a lo largo de todo el cóctel, que debemos de seguir precisamente para minimizar estos ambientes tóxicos con los equipos de trabajo y en la organización como tal. Son elementos que tenemos que cuidar, que procurar, que vigilar. Y aquí lo que mencionaba Paco, no necesariamente tienes que estar en una posición de liderazgo para cuidar esto. ¿Por qué? Porque también se vale enseñar al jefe, también se vale hacer ese re-empowerment, ¿no? De Sí, poder claro. decir, nos estamos equivocando, hay que transformar esto y podemos tener un impacto interesante en nuestro propio equipo de trabajo, aunque no tengamos una posición de mando. Así es, definitivamente, ¿no? Y la última, aunque no lo creamos, y ahora sí que hemos ido mucho aquí pimponeando desde el soft y desde el hard skills y desde lo ejecutivo hasta lo más humano. Otro punto, aunque no lo creamos, y miren que esto tiene que ver con institucionalidad y normatividades, hay mucho conflicto cuando la gente tampoco conoce bien sus procesos, sus alcances y sus funciones. Pero al día de hoy, siglo XXI, y no me dejarán mentir, nos encontramos que a veces, hablando de ventas, la gente no sabe lo que vende, y hablando de sus funciones y procesos, no los conoce. Entonces, obviamente esto va a detonar una carambola de 3 bandas pegándole a todo lo que se pueda, o de 5 bandas, diría yo, en la consecuencia de no estar centrado incluso en mi aquí y en mi ahora de lo que me toca hacer, ¿no? Tremendo, tremendo este punto, tremendo este punto. Paquito, pues una acotación, al cierre de esto, que qué barbaridad. ¿Ya se fue? Se No, fue. aquí estoy No, ya se fue el escuchándolas. tiempo, Paco, ya se nos acabó el cóctel. No, pues es que oigo, me impregno de su sabiduría, colegas. Miren, yo aprendí esta cuestión hablando como subordinado de empleado al jefe del dueño del grupo PROA. Una de sus empresas es Carper Moro, otra es Laboratorio Médico del Chopo. Don Carlos Pérez Moreno, ¿no? Que él me enseñó esto en una forma muy coloquial y simpática. A palabras venenosas, oídos penicilínicos, ¿no? Y no es que yo haga caso omiso de mi jefe, pero tengo que entender, yo que estudié defensa personal, Shaolin Sukempo, usar la fuerza del enemigo, porque el jefe también está obstaculizando mi progreso. Claro. Pero yo lo voy a reeducar en mi mente. Me va a tomar un tiempo largo o me retiro de la empresa, porque esa es mi decisión. Si Goleman me dice uno de los 5 atributos de la inteligencia emocional es el control absoluto de mis emociones, pues ¿Sí? mi emoción y mi emotividad va a ser que mi impulso estratégico va a concentrarse y enfocarse con aquella gente que me aprecia, no que me deprecia. Olvídate que me desprecie, que me deprecia, que me hace minusválido, o sea, tener menos valía. Y perdóname, el tiempo perdido jamás regresa. Y yo no estoy dispuesto a estar en una organización donde me devalúen, me deprecien. Claro. Esa es una decisión muy personal y eso es lo que me motiva, que es la segunda condición de la inteligencia de Goleman, ¿no? De la inteligencia emocional. Espérame tantito, ¿cuál es tu motor? ¿Qué te mueve éticamente? Bueno, ahí le paro por obvio de los tiempos, ¿no? Por eso verán que estaba pensando en qué dicho de qué empresario o cliente de nosotros. Pero aquí don Carlos Pérez Moreno, en paz descanse, es un ejemplazazazo, ¿no? Saludo a su familia desde aquí, por supuesto. A la familia Pérez y Pérez, ¿no? Grandes hermanos. Muy bien, colegas, una vez más, se nos fue el cóctel como agua, exquisito el tema, creo que da para mucho y incluso para más, entonces habrá que programar nuevamente un tema muy similar o complementario, ¿no? Pues dentro de 8 días Ulises viene y ahora cómo gestionar este ambiente. O sea, dentro de 8 días vamos a concentrar precisamente en cuáles son las soluciones. Y pues un gustazo, Paco y Ulises, estar con ustedes. Gracias, Fanny. Y vean, pues un buen quórum y agradecerles a todas y a todos los que nos acompañan, dedicándonos este juevesito en la tarde, ya previo. Tómense un vinito, disfruten ya la tarde, noche de jueves y muchas gracias por acompañarnos a todas y a todos. Oye, ¿y se vale proponer día de entrada renunciar?
a a esa empresa, cómo resolver un ambiente tóxico. ¿Cómo resolver ese problema? eh, Renuncia, ¿no? Bueno, Renuncia, muy papá. bien. pues fíjate, Vámonos. ¿Qué te rápidamente, ancla, qué te ata aquí, no? Aparte de las rápidamente, deudas con el banco? las nuevas generaciones, de estos que les llamamos Millennials 2 o Centennials, están Por marcando una supuesto, pauta. O sea, yo me contrato por por la supuesto, experiencia. O sea, no por estamos supuesto. peleados con los quintos y no es que sea esa crítica de los sensibles, los irresponsables. Muy, muy interesante de ellos y con eso cierro, de que apelan a los insights. O sea, realmente mis sensaciones y sentimientos en mucho en mi crecimiento. O sea, hablándolo, pues, cariños, Se te ellos iban cortó por un una experiencia poquito, laboral que Enrique, realmente... si puedes repetir lo último. Se te Sí, decía cortó yo que no es tanto una crítica, los últimos segundos. sí, no es que sea una crítica a las nuevas generaciones, sino que es importante reconocer ahora cuáles son sus motivadores, donde Son van por una escalas de experiencia. valores diferentes, ¿verdad? Así es. Muy bien. Nos vemos entonces próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Chao, Enrique, chao, Ulises. Nos vemos, Gracias Paco. a todas, a todos por Gracias. asistir Gracias a hoy. todos. Reconocen sus carencias, reconocen que son finitos, reconocen con humildad que no pueden hacerlo todo en la organización. Entonces, aquí algo interesante es, estos grandes empresarios no están solos. Hemos hablado de perspectivas, manejo de una planeación, ¿no? Con la anticipación, sumando el conocimiento, entendiendo que la suerte, pues no viene sola. Incluso dicen que la improvisación es buena, pero si tiene fundamento mejor. Y yo creo que estas personas han sabido sumarle precisamente eso. Pues este tipo de personas que deciden apostar por talento, por mayor capacidad, mayor preparación, también tienen que invertirle tiempo, porque a veces queremos dejar decisiones en una persona que contratamos a los 2 meses, le decimos, pues ya podrías tomar decisiones. Perdónenme, pero no es tan fácil tomar una decisión en una empresa mediana, pequeña, grande, y bueno, ya si estamos hablando de mediana, en donde tú le digas que a los 2 meses pretendas que actúe como tú quisieras que actuara. Pero yo me pregunto, ¿y uno puede como nivel intermedio, un jefe, un supervisor, un gerente, también cambiar la cultura de la organización? Tú como colaborador, ¿te atreves al desafío de reeducar a tu jefe? ¿Aún que te corran? Eso está muy padre, Paco. ¿Cuáles son los pasos a seguir para estar preparado para recibir ese golpe de suerte? Yo te quiero decir, lo primero es tener un plan. ¿Qué es lo que quieres hacer? Definir a dónde quieres ir. ¿Cómo lo vas a realizar? Segundo, es fundamental que tengas un equipo de gente que verdaderamente apoye el plan. Pay peanuts and get monkeys, dirían los gringos, ¿no? Tú contratas gente mediocre, ¿cómo puedes esperar resultados de avanzada? Si queremos aprender a ser jefes, si queremos aprender a ser directores, tenemos que dejarnos guiar y tener un proyecto en donde tengamos mentoring con gente profesionista para aprender. Aquí de manera específica yo estaría hablando exactamente un poquitín acerca de qué tan comprometidos ahora están. Hablábamos del home office, hablábamos de este tiempo buca, y el punto es que tienen que cambiar en mucho la disposición. Esa disposición transformada en una actitud que realmente trascienda en efecto eso de solo ser empleados, de solo ser colaboradores, a realmente desarrollar un proceso que sume realmente desde la identidad, la lealtad y el sentido de pertenencia, ir más allá de las metas, comprender no solo lo que me toca hacer, sino cuál es el fin último de la empresa. Prácticamente llevo un año de encerrón. ¿Qué he desaprendido y qué he aprendido?
muchas cosas, pero una principal, que todo mi vida es un sistema de decisiones. Y como tome o no tome decisiones, me va a impactar, quiera yo o no quiera yo. ¿Quién maneja mi vida? ¿Mi suegra o yo? Hay que bromear como adultos, Pati.